Ah, Bien. Bueno, ¿tenés alguna consulta específica de algún trabajo? sí, ahí te digo. Contame un Dale. cachito, ahí te digo. El profe la semana pasada dio, en la clase de consulta, dio el ácido medio, después el medio básico, y me faltaría uno que no alcancé a escuchar cuál era. Bien, vos ahí me estás hablando de pH. Claro. Bueno, vos ahí tenés siempre el medio ácido, el básico y el neutro. Que el neutro es el que va en el medio. ¿Ese me decís? Sí, ese. Condiciones tenés ácido, si estamos hablando de pH. Tenés ácido que va de 0 a 7, 7 cuando es neutro, o sea, 7 cuando, sí, digo bien, cuando es neutro, y de 7 a 14 cuando es básico. Que eso se determina con las concentraciones de protones y oxidrilos. No sé si tenés alguna consulta puntual. O Joel, que me levantabas la mano, pregúntame si querés. ¿Cómo va, Luciana? Buenas tardes. Bien. Yo tengo uno del examen, ¿viste? Me Sí, olvidé preguntar al profesor, se me repasó por alto y me olvidé. Si querés, te paso la ecuación y vemos si lo podemos resolver. dale. A ver. em, ¿De qué tema es? Que me diga. Bien, decime. ¿La reacción me vas a decir? Sí, te digo la reacción. Dale. Eh, Oxígeno 2 Sí, más 2 de hidrógeno 2 sí. y el producto sería 2H2O. Bien. Bien, esa es Bien, una reacción. Que se forma agua. sí. Bueno, ahí te paso, eh, a ver, lo que me marcó como respuestas correctas, ¿sí? Sí. Y bueno, es lo que quiero llegar a eso. Ujú, Dice, deben reaccionar 8 moles de hidrógeno y la sí. otra sería, reaccionan 16 gramos de hidrógeno. Yo quiero saber cómo llego al resultado. Bien. Entonces, nosotros tenemos. ¿Ahí estás viendo la pantalla blanca? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros tenemos oxígeno 2, que es oxígeno gaseoso, más 2 moles de hidrógeno gaseoso, que también es 2, y esto forma agua. 2, 2, sí. 2 moles de agua. ¿Sí? Esa es la reacción. Ahora, ¿qué es lo que te pregunta? Léeme si querés, si lo tenés. Eh, Dice, al reaccionar 128 gramos de oxígeno 2 con hidrógeno, deben reaccionar 8 moles de hidrógeno y reaccionan 16 gramos de hidrógeno. Bien. O sea, la consigna que te dice que van a reaccionar 128 gramos de oxígeno. Sí, Bien, ¿y qué te pregunta? ¿Cuántos moles de hidrógeno van a reaccionar? claro. Dice, Bien, deben reaccionar 8 moles de hidrógeno
y la otra opción sería reaccionar 16 gramos de hidrógeno. Esas son las que bien. me marcan como correctas, ¿entendés? Esas son las dos opciones. Igual las dos correctas no pueden ser nunca. No, tengo dos anteriores, Ah, que son de las moléculas, o sea, se forman 2,4 por 10 a la 24 moléculas de hidrógeno, y se ujú. obtienen 480 gramos de agua. Bien, entonces a vos te daba la reacción, te daba la condición era que iban a reaccionar 128 gramos de oxígeno. ¿Sí? Ese era como el dato que a vos te daba. Entonces, Sí, sí. vamos a poner acá. La D, que es dato, tenés, así entiendo el problema porque no lo tengo obviamente, 128 gramos. ¿Sí? De oxígeno. Ese es el dato que a nosotros nos dan. La pregunta es, o no es pregunta, te dan opciones, ¿sí? ¿Cuánto reacciona? La pregunta indirecta sería, ¿cuánto reacciona de hidrógeno? ¿Sí? ¿Para qué? Para formar agua. Entonces, ahí nosotros, ¿qué tenemos que pensar? Como primer paso, esto es elección, si ustedes lo quieren hacer, yo siempre lo hago y recomiendo hacerlo, es rellenarme una especie de tablita, ¿sí? Indicando, por un lado, los moles que yo tengo, estos son moles, que yo tengo de cada uno, y por otro lado la masa. A mí siempre esto como que me ayuda para arrancar todos estos problemas, ¿sí? En moles, ¿qué vamos a indicar en moles? La cantidad de moles que nosotros tenemos de cada sustancia. ¿Qué son los moles? El número que está delante. Entonces, de oxígeno yo tengo un mol. No aparece nada, ¿sí? Pero tengo un mol. Un mol. De hidrógeno, ¿cuántos moles tengo? 2. 2. Y de agua, 2 también. 2. ¿Sí? Esto te digo, esto todavía no me preguntó nada, pero yo qué voy a hacer, yo de antemano voy a calcular cuántos moles y cuánta masa tengo. También lo puedes calcular con moléculas, ¿sí? Que veo que también te lo mencionaba, por ahí esto es un poquito más largo, moléculas. Si no con moles y masa, por lo general alcanza, ¿sí? Bien, ahora, la masa, ¿cuánta masa tengo? Esta masa no es la masa que a vos te dan como dato, no es la masa que vos tenés en tu situación. Esa masa que nosotros vamos a completar es cuánto pesa lo que vos tenés acá en esta reacción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a vos te dan una reacción, esa reacción que significa que siempre que vos tengas un mol de oxígeno y 2 moles de hidrógeno, siempre se te van a formar 2 moles de agua. Es como una regla, como que te muestra las proporciones para que reaccione. ¿Sí? Ahora bien, Sí. después te van a hacer preguntas, o como esto, te van a dar opciones para que vos hagas algún tipo de cálculo. Pero esta tablita que nosotros estamos armando es solamente para saber con datos que podemos sacar de antemano, ¿sí? Que nosotros ya Bien. podemos saber. La masa, entonces, te decía, ¿qué es la masa? Es cuánto pesa lo que nosotros tenemos acá. Serían ¿Cuánto? 38. Sí, Son 16 que pesa el oxígeno por 2, 32. muy bien. Entonces, 16 que pesa cada oxígeno por 2, ¿sí? Y a su vez lo tenemos que multiplicar por la cantidad de moles. Acá tenemos 1, así que es lo mismo, pero si no hay que multiplicarlo siempre por la cantidad de moles, ¿sí? La masa, entonces, lo que nosotros tenemos acá son 32. Estos son gramos, ¿sí? La masa siempre está en gramos. 32 gramos. De esta sustancia, ¿cuánto tengo? Y serían 4. 4. Cada uno tenemos 1, como tenemos 2, 2 por 2, 4. ¿Y de agua? Y de agua 36, si no me equivoco. 36. Muy bien. 18 de cada agua por 2, ¿sí? Ahí tenemos 36. Todos estos son gramos, los de arriba son moles. Moléculas. A veces es necesario, a veces no. Si a vos en el problema no te mencionan como opción la cantidad de moléculas, olvídate, ¿sí? ¿Por qué? Para ahorrarte un poco de tiempo nada más. Ahora, si en una de las opciones, que me pareció que me dijiste vos, una de las opciones te dice tantas moléculas, bueno, habría que calcularlo, ¿sí? ¿Para qué? Para tener ese dato también de moléculas. Entonces, ¿cuántas moléculas tenemos de oxígeno? Siempre sabemos que un mol, esta es una relación que siempre va a ser así, ¿sí? Un mol de cualquier sustancia siempre tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí?
Entonces, que este es el número de Avogadro. Entonces, esto no importa la sustancia que sea. Si yo tengo un mol de oxígeno, entonces moléculas, ¿cuántas voy a tener? 6,02 por 10 a la 23. ¿Sí? Sí. 6,02 por 10 a la 23. De hidrógeno, ¿cuántas moléculas voy a obtener? De hidrógeno vendría a ser 1.2 por 10 a la 24. Muy bien. Para que lo hago por 0,02 por 10 a la 23 por 2, porque tenemos 2 moles. Bien. 1. Acá solamente tenemos que multiplicar por la cantidad de moles. ¿Por qué? Porque acá me está preguntando simplemente cantidad de moléculas. No me pregunta si tengo átomos de hidrógeno, de oxígeno, es moléculas, ¿sí? A la 24. Y de agua lo mismo porque tenemos 2 moles. Entonces acá va a ser 1,2 por 10 a la 24. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bien. Bueno. Acá nosotros completamos entonces la tablita. ¿Sí? Esta especie de tablita, ustedes lo pueden hacer solo con moles, solo con masa o solo con moléculas, dependiendo de lo que a vos te pidan. Si a vos te van a pedir solamente moles, bueno, solamente completa moles. Pero como en las opciones te daba todo, mol, masa y molécula, preferimos completarlo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Te dice, te dan como dato que vos tenés 128 gramos de oxígeno. Esto es de oxígeno. Entonces, todas las opciones que te da es cuánto va a reaccionar de hidrógeno con esos gramos de oxígeno y cuánta agua se iba a formar o algo así, era una de las opciones. ¿Sí? Entonces, vamos a probar con, o a ver qué opciones tenías, ¿me las repetís? Bueno, la opción A era se forman 2,4 por 10 a la 24 moléculas de agua. Bien. Sí. Otra era 8 moles de hidrógeno, otra 16 moles de hidrógeno, ¿y tenías alguna más? Y se obtienen 480 gramos de agua también. Gramos de agua. Bien. Entonces, esas son las 4 opciones, ¿sí? Vamos a ver cada una si es correcta o no. En el caso de, por ejemplo, moléculas, bueno, vamos a dejar las moléculas para lo último. Vamos a ver gramos primero, ¿sí? La opción que a vos te dice, se van a formar 480 gramos de agua, ¿qué tenemos que comparar? El oxígeno, porque es el dato que a nosotros nos dan y que podemos utilizar, el oxígeno contra el agua, ¿sí? Y me está pidiendo gramos de agua, entonces ¿yo qué voy a hacer? Comparo. En base a esta tablita yo comparo, ¿sí? Por eso es útil y visualmente es mucho más fácil. ¿Yo qué digo? Sí, si yo ya sé que 32 gramos de oxígeno si 32 gramos de oxígeno te dan 36 gramos de agua, ¿sí? Cuando yo tenga 128 gramos de este oxígeno, que es el dato que a mí me dan, ¿cuánta agua voy a poder formar? ¿Sí? Esa sería como la idea. ¿Cómo lo podemos calcular? Con regla de 3. Entonces decimos, si 32 gramos de oxígeno, fíjate que siempre el primer renglón que nosotros vayamos a hacer es lo que vos sacás de la tabla que completaste. Y no necesitamos nada más, es simplemente mirar las concentraciones y demás. 32 gramos de oxígeno. Entonces, si 32 gramos de oxígeno, según la tabla, me daban o formaban 36 gramos de agua, cuando yo tenga 128 gramos, lo ponemos abajo del oxígeno, cuando yo tenga 128 gramos de este oxígeno, que es lo que me dice la situación, ¿cuántos gramos de agua se me van a formar? ¿Sí? Y ahí hacemos la regla de 3. 128 por 36 dividido 32. Y me da 144. 144. Muy bien. 144 gramos de agua. ¿Sí? La opción, entonces, si la opción fuera, te da 144 gramos de agua, correcta. ¿Sí? La opción era, te da 480 gramos de agua, entonces esa es incorrecta. Esa no se selecciona. Ahora, vamos con los moles de hidrógeno. ¿Sí? Las otras dos opciones que te decían moles de hidrógeno. Ahora, si te pide comparar moles de hidrógeno, nosotros, estoy pensando como para explicar,
¿qué vamos a comparar ahora? Los gramos de oxígeno. ¿Por qué selecciono gramos? Porque el dato que yo tengo es en gramos. Si vos seleccionás los moles de oxígeno, vas a tener que pasar este valor a moles, ¿sí? Es como para ahorrar. Eso por ahí con la práctica un poco le vas agarrando la mano. ¿Por qué selecciono yo el dato 32 gramos de oxígeno? Si acá me está pidiendo en moles. Bueno, porque yo el oxígeno lo tengo en gramos, ¿sí? Entonces, ¿cómo pienso yo? ¿Y qué me está pidiendo? O sea, la cantidad de moles que se van a formar de hidrógeno. Entonces, cuando hablo de hidrógeno, voy a seleccionar los moles, ¿sí? ¿Qué digo? ¿Qué comparo? De vuelta, si yo con 32 gramos de oxígeno reaccionan 2 moles de hidrógeno, ¿sí? Acá podemos mezclar masa y moles, se puede mezclar. Si 32 gramos de oxígeno reaccionan con 2 moles de hidrógeno, cuando yo tenga 128 gramos de oxígeno, ¿cuántos moles van a reaccionar? ¿Sí? Entonces, sí, 32 gramos de oxígeno. Fíjate que de vuelta, este primer renglón de la regla de 3 está basado simplemente en relaciones que nosotros vemos en la tabla. 32 Claro. gramos, sí. 32 gramos de oxígeno reaccionan con 2 moles de hidrógeno. Cuando yo tenga 128 gramos de oxígeno, que este es el dato que me dan, y con ese voy a trabajar, ¿cuántos moles? Bueno, acá lo puse, pero son 2 moles de hidrógeno, ¿sí? Estos son moles. ¿Cuántos moles de hidrógeno se me van a formar? Y ahí hago la regla de 3. Eh, 8. 8. Entonces, la respuesta correcta en este ejercicio, por el momento, es 8. ¿Sí? El de los gramos está mal, el de los moles de hidrógeno es 8, acá son 8. ¿Sí? Esta es la respuesta, o sea, te dice, la consigna que te decía, te dan esta reacción con 128 gramos de oxígeno, que es el dato que a vos te dan, ¿cuántos moles, por ejemplo, vas a obtener de hidrógeno? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos voy a obtener con esos datos que a mí me dan? 8 moles de hidrógeno. 16 es incorrecto y la correcta es 8 moles. ¿Sí? Sí, Eso en cuanto perfecto. a moles. Ahora, las moléculas eran de agua, porque puede ser que haya 2 correctas. Del parcial no tengo ni idea, o sea, yo no lo miré, no sé nada. Me pide, o sea, no me pide, me da la opción de la cantidad de moléculas de agua que se van a formar. Vamos a ver si es correcto o no. Ahora yo qué voy a comparar. De vuelta, gramos de oxígeno, ¿por qué? Porque a mí me dan los datos de oxígeno, me lo dan en gramos, ¿sí? ¿Con respecto a qué? Al agua, porque me pide ahora agua, y me piden moléculas de agua. Entonces yo qué voy a comparar las moléculas de agua con respecto a los gramos de oxígeno, ¿sí? ¿Qué digo? Si 32 gramos de oxígeno me forman o da como resultado, como producto, 1,2 por 10 a la 24 moléculas de agua, si yo tengo 124 gramos de oxígeno, ¿cuántas moléculas me van a dar? ¿Sí? De vuelta. Acá siempre trabajamos con 32 gramos, pero podés trabajar con moles, moléculas, eso dependiendo de lo que te estén preguntando. Si 32 gramos de oxígeno forman 1,2 por 10 a la 24 moléculas de agua, si yo ahora tengo, de vuelta como dato, porque este dato te lo dan, ¿sí? 128 gramos de oxígeno, ¿cuántas moléculas voy a obtener? ¿4.8 por 10 a la 23? A la 24 me da. Pero 4,8, ¿sí? 4,8 por 10 a la 24. Por 1,2 por 10 a la 24, dividido 32. Sí, a la 24, ¿sí? Fíjate si pusiste alguna coma de más, o si no, es porque acá le pusiste 23 en vez de 24. Una pregunta. Sí. La cuenta sería 128 Ujú. por multiplicado 1,2, 10 Sí. elevado a la 24, dividido 32. Sí. Bien. ¿No te da?
Me dice error mi calculadora por eso, pero no sé qué habré puesto más. Sí, ponele. ¿Sabés poner el exponente? O sea, ¿has trabajado con Sí. eso? Sí, sí. Eso. Bueno, entonces ponele, probá, porque dependiendo de la calculadora, hace 128 por paréntesis, 1,2 por 10 a la 24, cerrá paréntesis, o sea, este número que está con exponente, ponelo siempre entre paréntesis. Sí, sí. A eso le das igual y después lo dividís por 32. Fíjate si te da. Ahora sí. Bien, buenísimo. Gracias. De nada. Bueno, entonces a mí, ¿qué me dio? La cantidad de moléculas de agua que se formarían con 128 gramos de oxígeno, ¿sí? Que es 4,8 por 10 a la 24. No coincide con el dato que te dan en el ejercicio, entonces esa tampoco es correcta. La única correcta era la de 8 moles de hidrógeno. Así se resolvería este tipo con opciones, que creo que en el parcial te dan múltiple choice. Creo que Sí, son quedan dos. múltiples choice. Y después la Claro. otra, la D dice, reaccionan 16 gramos de hidrógeno. ¿Cómo lo sacás a eso? Porque eso también me lo pone como una opción correcta. Ah, reaccionan 16 gramos. Gramos de hidrógeno, sí. Ah, no, pensé que eran moles, el del 16. Bueno, porque es No, no, correcta. son gramos. Bien, vamos a corroborar esa última. Pensé que eran moles, por eso no la resolví. Entonces, lo mismo. ¿Qué me está pidiendo ahora? ¿Qué me está pidiendo comparar? Los gramos de oxígeno, de vuelta porque es el único dato que a mí me da, ¿sí? Con los gramos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque te dice cuántos gramos se van a formar de hidrógeno. Te pregunta eso indirectamente, ¿sí? Entonces, Sí, gramos sí, de sí. oxígeno con gramos de hidrógeno. De vuelta, si 32 gramos de oxígeno, miramos la tabla y planteamos. Si 32 gramos de oxígeno reaccionan con... Es lo mismo que hicimos acá en el primero, solo que... No, te miento. Es lo mismo que hicimos acá, que comparamos oxígeno con hidrógeno, solo que acá comparamos gramos de oxígeno con moles de hidrógeno, porque la respuesta que buscábamos eran moles de hidrógeno. Acá la respuesta que buscamos son gramos de hidrógeno, ¿sí? Entonces vamos a Lo haces comparar, con la masa. claro, gramos de oxígeno con gramos de hidrógeno, ¿sí? 32 gramos de oxígeno reaccionan con ¿cuántos gramos de hidrógeno? 4. Con 4 gramos de hidrógeno. Si yo ahora tengo 128 gramos de oxígeno, ¿cuántos gramos de hidrógeno son los que van a reaccionar? Ahí dio 16, sí. Bien, 16, entonces, 16 ¿qué? Gramos, porque acá estábamos hablando de gramos, ¿sí? 16 gramos de hidrógeno. Entonces, ¿qué relación sería? Te da, esta reacción, reaccionan 8 moles de hidrógeno y también reaccionan 16 gramos de hidrógeno, ¿sí? Por ahí uno puede pensar, ¿cómo reaccionan las dos y te da lo mismo? ¿Por qué? Porque 8 moles es lo mismo que 16 gramos. Una está medido en moles y otro está medido en gramos, ¿sí? Son como distintas unidades, pero están bien los dos. Mientras sean distintas unidades. Ahora, si vos me decís, que era lo que yo te había escuchado, si vos me decís 8 moles reaccionan y es correcta, y 16 moles reaccionan y es correcta, ahí ya no, porque los dos son moles, o es una o es otra, ¿sí? Pero acá como son dos unidades distintas, está bien. Perfecto. Gracias, Luciana. No sabía cómo llegar al resultado. Me había enredado. Bueno, muy bien. ¿Cómo le fue con el parcial, Mazo? Sí, yo tuve más que nada, a ver, me perjudiqué solo, como quien dice, porque como que me trabé, por ejemplo, en lo que era pH, lo tenía todo correcto, pero es como que me metí la duda yo solo de dónde saco el resultado y cuando lo tenía bien resuelto, lo contesté mal después y se lo mostré al profesor y decía que no con la cabeza. Así Claro, que, pero... y así me pasó en la mayoría de los ejercicios. Fueron las dudas las que me traicionaron. claro. Bueno, si tenés alguna más, te ayudo.
No, porque anoche estuvimos ahí con el profesor y tenía, en realidad eran 3, y bueno, 2 le hice, pero esta como la tenía separada, me olvidé de preguntársela, por eso Ah, bueno. te Bueno. preguntaba ahora. Genial, entonces. Gracias, Luciana, ¿eh? De nada. Hola, buenas tardes. Recién pude ingresar. Soy Martina. No sé si vieron un poco de disoluciones. No, vimos un punto nada Eh, más. ¿Podrías explicar un poquito? Que tengo algunas dudas. Sí, ¿qué querías ver de eso? ¿Algún ejercicio del trabajo, del parcial? Sí, el trabajo del parcial. Por ahí el punto 12. No, el 13 es. Del trabajo práctico. Sí. Bien. Esto lo voy a sacar, si nadie lo necesita lo saco. Y ahí vemos ese. Voy para hacer todo. Bien, el de soluciones es el 2. Y me dijiste como para ver 13 y 14, por ejemplo. El 13 por ahora. Dale. Que yo en la carpeta tengo una cosa, en las correcciones de los profesores tengo otra. Ahora lo hago y me da otro resultado. Bueno, dale. No sé. A ver qué dice. Una memorización osmótica indica qué pasará con los glóbulos rojos que se colocan en las siguientes soluciones. Sabiendo que la solución fisiológica tiene una concentración de 0,85% más a volumen. Bien, ¿en qué consiste este ejercicio? Este ejercicio a vos te dan. Te plantean una situación, ¿sí? Donde habla de la solución fisiológica. ¿Sí? Te da el porcentaje de la solución fisiológica. ¿Qué es este porcentaje? Es la cantidad de cloruro de sodio que hay en esta solución fisiológica, ¿sí? Por ejemplo, en agua. El cloruro de sodio sería el soluto, y después tenemos el agua, que es el solvente, ¿sí? Y juntos forman la solución la solución fisiológica. Ahora, ¿qué te dice? Que a los pacientes cuando, no sé bien qué dice, perdón, de enfermería mucho, no sé, que se les brinda esta solución fisiológica, ¿sí? Que tiene que ser isotónica con los fluidos humanos, en este caso la sangre, ¿sí? ¿Qué sería isotónica? Vos podés tener una solución que sea hipotónica, isotónica o hipertónica, ¿sí? Eso dependiendo de la concentración. ¿Qué es algo isotónico? Algo isotónico es que está en la misma concentración que, por ejemplo, la sangre, ¿sí? Bien, bueno, y acá te plantea un poco qué es lo que pasa, ¿sí? Te dice que si, acá te plantea, nada, simplemente, ahora vemos lo del tema de soluciones. Te dice, si los fluidos de la sangre llegan diluidos, te dice, si están demasiado diluidos es porque es una solución hipotónica, no sé si ustedes lo vieron con ese nombre, donde lo que ocurre es que las células se van a romper, ¿sí? Por ejemplo, los glóbulos rojos, que creo que es lo que te pregunta acá, con los glóbulos rojos, sí. Los glóbulos rojos es un tipo de célula, ¿sí? Entonces, ¿qué le van a pasar a esos glóbulos rojos? Si la solución está diluida, se van a romper mediante hemólisis, ¿sí? Si la solución es isotónica, es decir, es de la misma concentración, no le va a pasar nada, de hecho es lo que nosotros buscamos, y si la solución está, la solución fisiológica o cualquier tipo de solución, está más concentrada, como te dice acá, están demasiado concentradas, la célula también se va a romper, pero en este caso por otro proceso que es la crenación, ¿sí? Entonces, te pregunta, ¿qué le va a pasar a los glóbulos rojos? Vos tenés que ver, en base a estas concentraciones, que ahí lo vamos a resolver, ¿qué le pasa a los glóbulos rojos? Sí, ocurre hemólisis, sí, no ocurre nada, o sea, que están bien, porque es una solución isotónica, o si ocurre crenación, ¿sí? Ahora bien, para eso te dice, bueno, la solución fisiológica tiene esta concentración, ¿sí? Es como, ya está prefijada esa concentración, 0,85% más a volumen de cloruro de sodio. Ahora, te da 3 opciones, y te dice, ¿qué le va a pasar a los glóbulos rojos en estas 3 concentraciones? 3 soluciones fisiológicas, ¿sí? O erróneas soluciones fisiológicas, pero en fin son 3 soluciones.
¿qué tenés que ver? De estas 3 soluciones, ¿cuál se parece a esta? Esta es la concentración correcta, digamos, ¿sí? De una solución fisiológica. De estas 3, vos tenés que decir, las tenés que comparar y tenés que decir, bueno, aquella que sea el mismo porcentaje, la misma concentración, va a ser una solución isotónica. ¿Por qué? Porque es, como dijimos recién, la misma concentración, ¿sí? Ahora, si está más diluida, o sea, si tiene menos concentración, si el valor es más bajo que este que está acá, lo que va a ocurrir es que las células se van a romper mediante hemólisis. Y si una de estas concentraciones está más concentrada que este valor de acá, que es la solución fisiológica, las células también se van a romper, pero por crenación, ¿sí? Los glóbulos rojos. Eso es simplemente lo que tenés que indicar. Si es mayor, los glóbulos rojos se rompen por crenación. Si es menor, los glóbulos rojos se rompen por hemólisis. Y si es igual, no ocurre nada, porque es una solución isotónica, ¿sí? Ahora, vos tenés que comparar estas 3, ¿sí? Si por ejemplo nosotros comparamos esta concentración, la A, con el porcentaje que te da, ¿es menor, igual o mayor? Mayor. Es mayor, ¿sí? Entonces, si vos al paciente le administrás esta solución fisiológica, que no es una solución fisiológica porque es errónea su concentración, es mayor. Entonces, los glóbulos rojos de ese paciente se van a romper por crenación. Esto te lo dice acá el texto, ¿sí? Si son demasiadas concentradas, o sea, si su concentración es mayor de la debida, se van a romper por crenación, ¿sí? Esa es la respuesta para el A, por ejemplo. En el B, te dice que tenés una concentración de cloruro de sodio de 0,154 molar, ¿sí? Vos podés mirar el número y decirme, es menor, ¿sí? Pero no se pueden comparar porque vos acá tenés porcentaje, o sea, tenés la concentración en porcentaje masa volumen, y acá en el B tenés la concentración en molaridad. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Para poder compararlos, tenés que pasar, o este valor lo pasás a molaridad y lo comparás, o este valor lo pasás a porcentaje masa volumen, que me parece lo correcto porque todo el resto lo tenés masa volumen, entonces podríamos, para ahorrar tiempo, este valor pasarlo a porcentaje masa volumen, ¿sí? Para eso, para poder compararlos, para eso, hay un montón de maneras. Germán me parece que les dio una especie de cuadrito para pasar entre concentraciones, que acá lo tengo, decime si lo tenés a mano, si no lo copio completo, donde nosotros tenemos... Sí, acá lo tengo. Bien, bueno, en ese, ¿dónde estamos? Porcentaje masa volumen. En ese cuadrito vos vas a tener que tenés masa volumen, acá, y vos que querés pasarlo a molaridad, perdón, de molaridad lo vamos a pasar a masa volumen, ¿sí? Entonces, acá hay un paso intermedio que es gramo por litro, completo solamente los que nos van a servir. Y de molaridad lo pasás a gramo por litro, ¿sí? Entonces, nosotros lo tenemos en molaridad. Primero hay que pasarlo a gramos por litro, que para esto lo multiplicamos por el peso molecular. Ese peso molecular es del soluto, o sea, el peso molecular del cloruro de sodio. Y después acá lo dividimos por 10. Dividido 10. Bien, estos son los pasos a seguir ¿para qué? Para pasar de molaridad a porcentaje masa volumen, ¿sí? ¿Qué tenemos? 0,154 molaridad. Hay que multiplicarlo por el peso molecular ¿de qué? Del cloruro de sodio, de nuestro soluto. ¿Lo tenés a mano? ¿Sabés cuál es? ¿O lo calculamos? Si no? ¿El que tengo a mano, el cuadrito? No, el peso molecular del cloruro de sodio, ¿sí? No, no lo tengo. Bueno, ese Voy peso a ver molecular... ese pasito. Ese peso molecular se saca con la suma de la masa del sodio más la masa del cloro, ¿sí? ¿Qué es? El sodio pesa, eso lo buscas en la tabla periódica, el sodio pesa 23, el cloro pesa 35,45, por lo general se pone ese valor, si lo sumas te da 58, este es el peso molecular del cloruro de sodio.
58,45. Entonces, a este valor que era la molaridad, la multiplicamos por el peso molecular, o sea, 0,154 por 58,45, y te da 9,00, redondeamos a 9, ¿sí? 9 gramos por litro. Ahora, ya lo tenemos en gramos por litro, pero hay que pasarlo a porcentaje masa-volumen. 9 gramos por litro, lo dividimos por 10, y me da 0,9 porcentaje masa-volumen. Y este valor es exactamente lo mismo que decir 0,154 molar. Entonces, yo esto, que estaba en molaridad, ya lo pasé a porcentaje masa-volumen. Y ahora sí lo puedo comparar con el porcentaje masa-volumen de la solución fisiológica, ¿sí? Ahora que lo podemos comparar, 0,9 es mayor a 0,85, pero viendo estos valores podemos decir que es igual, que está en un rango igual, ¿sí? Entonces, esta solución, que tiene 0,9% masa-volumen, decimos que es de la misma concentración que esta solución fisiológica, por ende ambas son isotónicas, porque tienen la misma concentración, entonces a los glóbulos rojos no le va a afectar, ¿sí? Y por último, Pero, sí, sí, termina, perdón. y el último, que es el C, ¿sí? 0,15 acá sí no lo tenemos que pasar porque ya está en porcentaje masa-volumen. 0,15 es menor a 0,85. Como es menor, los glóbulos rojos se van a romper por hemólisis, ¿sí? Eso sería como todo el 13. ¿Qué duda tenías o qué me querías decir? En caso de que no esté en molaridad, Sí. por ende, no se multiplicaría o se divide por el peso molar. Sí. ¿Qué se hace? Dependiendo de lo que te den, ¿sí? O sea, te pueden dar, en este caso, que es de comparar concentraciones, te la pueden dar en gramo por litro, y vos solamente lo tenés que dividir por 10, te lo pueden dar en porcentaje masa-masa, que ahí te tienen que dar el valor de la densidad, porque después lo tenés que multiplicar o dividir por el valor de la densidad, ¿sí? O también te lo pueden dar en miligramo por litro, que está por acá al lado, en ese cuadrito que ustedes tienen, miligramo por litro. Cualquiera de estas concentraciones que te den, lo podés pasar. O sea, con los datos que a vos te dan en ese cuadrito que ustedes tienen, lo pueden pasar de cualquier concentración a porcentaje masa-volumen. Pero en estos casos donde uno tiene que comparar, siempre lo tenés que pasar al mismo tipo de concentración. Si no, no lo podés comparar, ¿sí? O sea que el de sacar el peso molar de en este caso, el cloruro de sodio solamente sería cuando es en molaridad. Exacto, En cuando el te dan resto no. molaridad. Ujú, claro. Ese es el 13. ¿Querés ver alguno más? No, era ese nomás. Gracias. Ok, de nada. Podemos ver entonces un poco de estequiometría, eso. Relaciones. Estequiometría. Sí. Eso. ¿Qué querés ver? ¿Algún ejercicio? ¿O en el parcial tenías algo? No, un ejercicio del trabajo. práctico? ¿Era este o el otro? Acá. Es la primera parte del 2. Sí. ¿Tenés alguno que quieras ver o selecciono cualquiera? No, cualquiera, sí, es para entender. Dale. A ver cuál podemos hacer. Esto, o sea, acá te dan siempre, por lo general en los parciales, lo que pasa es que ahora, bueno, es una situación
distinta por la cantidad de alumnos que son, se hace por multiple choice. Pero en los parciales, si no por lo general, lo que uno hace es plantear esto, ¿sí? Si ustedes se fijan, siempre en todos los problemas de estequiometría te van a dar la reacción y después te dan distintos problemas en el práctico, ¿sí? Te dan la reacción y después distintas condiciones. Ah, mira, este es como el que le dieron en el parcial. Bueno, distintas condiciones, ¿sí? Y ustedes es para ver si entienden qué tipo de relación tienen que plantear. En el parcial, creo yo, que si les van a tomar estequiometría, les van a dar la reacción, como se les tomaron, les van a dar la reacción y distintas opciones, donde ustedes tienen que ver si realmente se forma eso, si realmente reacciona, ¿sí? No les van a hacer preguntas porque obviamente no las pueden desarrollar. Pero bueno, se piensa de la misma manera. Por ahí el agua ya hicimos, a ver si tenemos uno acá. ¿Cuántos moles? Acá, a ver, podemos hacer el 7. El 8, vamos a hacer el 8. El 8, ¿qué dice? Dice, la combustión completa del octano, el octano es este que está acá, principal componente de la nafta, se lleva a cabo de la siguiente manera. Es el octano, ¿sí? Que es un componente de la nafta, reacciona con el oxígeno para dar dióxido de carbono y agua, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, todavía no leí qué me está pidiendo, pero lo primero que vamos a hacer es crear esta especie de tablita. Cada uno lo hace a su manera. Yo tampoco sé que no cuentan con mucho tiempo. Qué complicado. Carbono 8, hidrógeno 18. Que por ahí no cuentan con mucho tiempo, pero si ustedes lo pueden hacer, estaría bueno para organizar, ¿sí? Ah, perdón, de esto tienen 2 moles. De esto tienen 25 moles. Está bueno porque después mirás la tablita y digamos que te aclara las ideas, te las ordena. 16, uy, no me va a entrar, 16 dióxido de carbono, eh, 16 dióxido de carbono más 18 moles de agua. 18 moles de agua. ¿Sí? Esta es la reacción que ustedes tienen. Ahora, ¿qué vamos a completar? Como primer renglón, la cantidad de moles, después la cantidad de masa y después las moléculas. ¿Sí? ¿Cuántos? Entonces, vamos a completar una especie de tablita de vuelta con la cantidad de moles, masas y moléculas. ¿Cuántos moles tenemos del primer compuesto? Estos son los numeritos que están adelante. ¿Sí? Moles tenemos 2. Oxígeno, ¿cuántos moles tenemos? 25. De dióxido de carbono, ¿cuántos moles tenemos? 16. Y del agua tenemos 18. Lo que voy a hacer es... Ahí está. Vamos a hacerlo en la pizarra porque si no, no me va a entrar. Esto, como les digo, todos se resuelven, digamos, de la misma manera. ¿Sí? Ustedes tienen que comprar, primero ver qué les está pidiendo y qué dato tienen. ¿Sí? En base a qué dato tienen y a qué dato les está pidiendo, ustedes van a empezar a hacer esta regla de 3. Entonces, teníamos 2 moles de carbono 8, bueno, que es el octano. Hidrógeno 18, me parece que era. Más. Ya me olvidé. 25 de oxígeno. 25 de oxígeno y te da 16 de dióxido de carbono y 18, me parece que era, de agua.
18 de agua. Ahora sí, una vez que tenemos esto, bien, vamos a completar la tablita, ¿sí? El de moléculas, que es el más largo, lo dejamos para lo último. Acá tenemos moles, acá tenemos masa, uy, qué complicado, y bueno, moléculas, todos empiezan con M. ¿Cuántos moles tenemos de cada uno? El numerito que está adelante, ¿sí? 2, acá tenemos 25, de dióxido de carbono tenemos 16, y de agua tenemos 18. ¿Cuánta masa tenemos de cada uno? Esto es, si quieren yo lo voy completando, esto es del peso molecular, ¿sí? ¿Cuánto pesa cada átomo multiplicado la cantidad de átomos y después multiplicado la cantidad de moles? ¿Sí? Es cuánto pesa en total. Entonces, por ejemplo, para este compuesto que es el octano tenemos el carbono que pesa 12 por 8, más el hidrógeno que pesa 1, más 18, perdón, que pesa 1 por 18, y eso por 2, porque tenemos 2. Entonces esto pesa 228. Este segundo renglón, que es la masa, siempre va a estar en gramos, ¿sí? ¿Esto qué era? Oxígeno. Tenemos 16 por 2, porque tenemos 2 oxígenos por 25. Esto me da 800. 800 gramos. De dióxido de carbono tenemos 12, que es del carbono, más 16 por 2, que es del oxígeno, y todo eso por 16, porque tenemos 16 moles, 704. Y agua tenemos 16 del oxígeno más 2 del hidrógeno, que eso te da 18, por 18. Y esto te da 324. 324. ¿Sí? Después moléculas, después calculamos las moléculas porque solamente una cuenta, ¿sí? En base a esto, lo que te pregunta es, ¿cuánto? Lo primero que te pregunta. Ay, perdí la pizarra blanca. Acá está. Lo primero que te pregunta es, ¿cuántos moles de oxígeno se requieren para quemar 125 moles de octano? ¿Sí? ¿Cuál es la situación acá? Tenemos que averiguar cuántos moles de oxígeno, fíjense que me pregunta moles de oxígeno, o sea, vamos a comparar moles de oxígeno, si yo quiero quemar 1,25 moles de octano. Entonces, ¿qué quiero comparar? Esto lo veo en base a la pregunta. Por ahí en el multiple choice no estaba tan claro, o si se dan cuenta. Acá nosotros ¿qué tenemos? ¿Qué queremos comparar? Moles de oxígeno con moles de octano. Entonces, ¿y yo qué dato me dan en el A? Que tengo 1,25 moles de octano. Entonces, yo tengo como dato 1,25 moles de octano. ¿Sí? 1,25 moles de octano. Entonces, estos son moles. Entonces, ¿yo qué quiero saber? En base a esto, en base a estas relaciones de la tabla, ¿qué voy a decir? Si yo sé, recuerden que según la pregunta me comparaba moles de octano con moles de oxígeno. Entonces, yo sé que moles, vamos a moles que es este primer renglón. 2 moles de octano reaccionan con 25 moles de oxígeno. Cuando yo tenga 1,25 moles de octano, ¿cuántos moles de oxígeno van a reaccionar? ¿Sí? Y eso lo pongo en una regla de 3. Digo, según la tabla, según lo estuvimos analizando recién, si 2 moles de octano, no pongo todas las soluciones porque si no tarda mucho, si 2 moles de octano reaccionan con 25 moles de oxígeno, ¿sí? Moles de oxígeno, cuando reaccionen 1,25 moles de octano, porque es el dato que a mí me dan, 1,25, y es lo que me preguntan, moles de octano, ¿cuántos moles de oxígeno se me van a formar? Regla de 3. 1,25 por 25 dividido 2. Y eso me da 62, 15,6. ¿Sí? 15,6 ¿qué? Moles, estos son los moles,
de oxígeno. ¿Sí? Eso es lo que te preguntaba, que de hecho te preguntaba. ¿Cuántos moles de oxígeno se requieren para quemar o para reaccionar con 1,25 moles de octano? Me preguntaba los moles de oxígeno que yo necesito cuando quiera quemar 1,25 moles de octano. ¿Sí? Fíjense que siempre si esto siempre va a ser así. En el segundo renglón nosotros lo que queremos obtener y el dato que nos dan. Y en el primer renglón siempre vamos a plantear una regla de 3 según la tablita o lo que nosotros ya sepamos en base a esa reacción. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos más o menos? Sí, la sigo. Dale, bien. Esa es la primera respuesta. ¿Sí? Este sería el A. Ahora, el B. En el B, de vuelta, vamos a ver qué dato me da y qué me está pidiendo. En el B me dice, ¿cuántos gramos de oxígeno, eso es lo que me está pidiendo, gramos de oxígeno, se requieren para quemar 10 gramos de octano? Es lo mismo, o sea, te está planteando lo mismo, solo que ahora te pide en gramos. Te dice, bueno, vos tenés 10 gramos de octano, ¿cuánto oxígeno necesitas para que se quemen esos 10 gramos de octano? ¿Sí? Y me piden gramos de oxígeno también. Ahora me da como dato que yo tengo 10 gramos de octano. Entonces, gramos con gramos ahora. Yo qué sé, la masa era el segundo renglón. Yo sé que 228 gramos de octano reaccionan o se queman con 800 gramos de oxígeno. Si yo ahora tengo 10 gramos de octano, ¿cuánto oxígeno voy a necesitar? ¿Eran 10 clavados? Sí. Y eso que acabo de decir, lo pongo en una reacción. Yo sé que 228 gramos de octano reaccionan o necesitan de 800 gramos de oxígeno. Si yo me dan como dato que yo tengo 10 gramos de octano, ¿cuántos gramos de oxígeno voy a necesitar? Regla de 3. 10 por 800 dividido 228. Y eso me da 35, vamos a redondear en 0,9. ¿Sí? O simplemente 35. Está bien. Entonces, de vuelta, fíjense que el primer renglón lo planteamos con el cuadrito o con lo que nosotros ya sabemos de esta situación. Que 228 gramos de este siempre reaccionan con 800 gramos de este. Ahora, el segundo renglón de la regla de 3 es lo que yo tengo con respecto a lo que yo necesito. Yo tengo 10 gramos ahora de octano. ¿Cuántos gramos de oxígeno voy a necesitar? ¿Sí? Y esta es la respuesta del B. Es siempre la misma lógica. Yo recomiendo eso. Primero hacer la tablita, lo que pasa es que por ahí sé que no cuentan con el tiempo. Hacer la tablita y después ver qué dato me da y qué me está pidiendo. Hoy, por ejemplo, en el ejercicio que habíamos hecho del parcial, que era esto que me había preguntado Joel, me parece, te daban un único dato, te daban gramos de oxígeno, me parece que eran, te daban solamente un dato y en base a ese dato calcular otras 4 variables. Pero el dato que te daban siempre era el mismo, ¿sí? Entonces se basaban en ese dato. Y después calculaban con respecto a lo que te daba, a lo que te pedía. Ahora el C. El C es, ¿cuántos gramos? Lo mismo. ¿Cuántos gramos de oxígeno se requieren para quemar tantas moléculas de octano? Ahora lo que te pide son moléculas de octano. Mentira. El dato que te dan son moléculas de octano. Te dice que tenés tantas moléculas de octano. ¿Cuántos gramos necesitas de oxígeno para quemar esas moléculas de octano? ¿Sí? ¿Cómo te da el dato? Ahora vamos a comparar gramos de oxígeno, que es lo que te pide, con moléculas de octano. Como te pide comparar con moléculas de octano, vamos a calcular solamente
la cantidad de moléculas de octano que yo tengo en esta situación, ¿sí? No la que me da el problema, la que yo tengo en esta tablita. Yo, ahí lo borré. Nosotros ya sabemos que un mol de cualquier sustancia, esperen que voy a subir esto, de cualquier sustancia, yo sé que tengo en ese mol 6,02 por 10 a la 23 moléculas. 23 moléculas. ¿Sí? Si yo tengo de octano, tengo 2 moles, porque esto es para cualquier sustancia. Si yo sé que tengo 2 moles de octano, ¿cuántas moléculas voy a obtener? Bueno, el doble, ¿sí? O lo hacemos por lógica o por regla de 3. Si en un mol yo tengo esto, en 2 moles, ¿cuánto? Entonces es siempre el mismo valor, por 10 a la 23 por 2, te da 1,2. Entonces yo en este último renglón voy a poner la cantidad de moléculas de octano por 10 a la 24. La cantidad de moléculas de octano que yo sé que tengo en esta relación, que yo sé que tengo siempre. ¿Sí? Estas son moléculas. Moléculas. Entonces, en el C me pedía cuántos gramos de oxígeno yo voy a necesitar ahora para quemar 3,6 por 10 a la 26. 3,6 por 10 a la 26 moléculas de octano. ¿Sí? Entonces, comparo moléculas de octano con gramos de oxígeno, que era lo que me pedía. Si yo sé, en base a esta tabla, que 1,2, para eso saqué moléculas para poder compararlas, que 1,2 por 10 a la 24 moléculas, ¿24 saben? Sí, 24, por son 2 moléculas. 24 moléculas de octano reaccionan con gramos, dijimos, de oxígeno, con 800 gramos de oxígeno. Cuando yo tenga, que este es el dato que me da el problema, 3,6 por 10 a la 26 moléculas, por 10 a la 26 moléculas, ¿cuántos gramos de oxígeno voy a necesitar? ¿Sí? Estos son gramos. Entonces, 3,6 por 10 a la 26 moléculas de octano por 800 dividido 1,2 por 10 a la 24 moléculas. Y eso me da 240.000 gramos. Si les dan números altos, no se asusten. Fíjense que ya de principio necesitaba 800 gramos, así. Y este es el resultado del C. ¿Sí? Fíjense, para resolver, son todos iguales, o sea, vos agarrás, no sé cuántos ejercicios tienen, pero vos agarrás los 10 ejercicios de estequiometría del práctico y los 10 son iguales. La reacción, ustedes, si pueden, les recomiendo hacer esta tabla con la cantidad de moles y de masa, eso seguro porque lo van a usar, y la cantidad de moléculas, si le plantea, si no, no, de cada uno. ¿Sí? Fíjense que toda la tabla ustedes o nosotros la sacamos con datos que podemos ver directamente de la reacción, o el peso molecular que es de la tabla periódica. Y después comparar con los datos que te da el problema. ¿Sí? Fíjense que en este caso, en los 3 casos, en toda estequiometría, son todas reglas de 3. Y siempre el primer renglón de la regla de 3 es relaciones que ustedes sacan de esta tabla, y el segundo renglón es lo que ustedes tienen con respecto a lo que ustedes necesitan sacar. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Más o menos. Se hacen todos igual los de estequiometría. Sí, ahora sí me quedó claro, gracias. Bueno, buenísimo.
Bueno, si tienen otra duda me pueden preguntar, ¿sí? De cualquier tema. Profe, una compañera dejó una duda en el chat, no sé si lo vio. Sí, lo acabo de ver. Bien. Bueno, eso lo podemos hacer con un ejercicio. Pero les doy yo un ejemplo rápido de cómo pasar, ¿sí? Bueno, para hacer eso, o sea, específicamente eso que es pasaje de unidades, usan, yo por ahí lo empleo de otra manera, pero ustedes, si tienen ese cuadrito que les dio el profe, lo aprovechan, de hecho está buenísimo, para que lo vean, acá. Ese cuadrito que es, te indica cómo pasar entre ay, no me sale la palabra, entre concentraciones, ¿sí? Acá tenemos masa-masa, que uno lo puede pasar a porcentaje masa-volumen, masa-volumen. De acá ustedes lo pueden pasar a gramo por litro, que es otra manera. Todas estas son maneras, todas estas son concentraciones, ¿sí? Se llaman concentraciones, que son maneras de expresar cuánto soluto hay en una solución. Recién, hoy habíamos visto el de cloruro de sodio, que el cloruro de sodio es como el soluto, pasaría a formar parte del soluto, que disuelto en agua, por ejemplo, forma parte de la solución entera. Entonces, estos son los distintos tipos de concentración. Los distintos tipos de concentración que ustedes pueden tener, o que ustedes vieron en realidad. ¿Sí? Molaridad en miligramo por litro. Ahora, ¿cómo pasar entre cada una? Eso. Acá esto es la densidad. No sé si vieron algún ejercicio de densidad. Para abajo por 10. Para abajo es porcentaje, no, sí, dividido, no porcentaje. El peso molecular. Y para la derecha es por 1000. Este es el cuadrito que ustedes tienen. ¿Sí? Ahora, yo les hice todo en un sentido para no copiar todo. Por ejemplo, para pasar de gramo por litro a miligramo por litro, tienen que multiplicar el gramo por litro o multiplicarlo por 1000. Si lo quieren hacia el otro lado, la inversa, dividido 1000. ¿Sí? Acá lo mismo, en este sentido, dividido peso molecular, en el otro sentido, por peso molecular. Acá, por 10, si lo quieren al revés, dividido 10, y acá es por la densidad, y en el otro sentido, dividido la densidad. ¿Sí? Es al contrario.
Ahora, por ejemplo, si nosotros tenemos una molaridad de, vamos a hacer 2 molar de, el cloruro de sodio ya lo hicimos recién, vamos a hacer del agua, por ejemplo. Bueno, el agua no. Vamos a hacer, por ejemplo, 2 molar de, qué sé yo, dióxido de carbono, ¿sí? Ustedes tienen 2 molar de dióxido de carbono. Estamos situados acá, en molaridad. Ahora, ¿a qué lo quieren pasar? Por ejemplo, lo podemos llegar a pasar a gramos por litro. Que me pidan, ¿cuántos gramos por litro? Son 2 molar. O que vos lo quieras comparar y a partir de la molaridad querés obtener gramos por litro. ¿Cómo hacemos? Tenemos la concentración en molar. O sea que acá tenemos 2 molar, ¿sí? Si yo le quiero pasar a gramo por litro, ¿qué tengo que hacer? La inversa del dato que está acá, o sea, de acá para acá, yo lo tengo que multiplicar por el peso molecular. Acá está dividido, entonces para acá es multiplicado, ¿sí? 2 por el peso molecular, ¿qué es el peso molecular? Es la suma, uy, esto es un por, es la suma de cada átomo multiplicado la cantidad de átomos que vos tenés. Entonces, ¿cuál es el peso molecular del dióxido de carbono? 12, que es lo que pesa el carbono, tenemos 1, más 16 por 2, porque 16 es lo que pesa el oxígeno y tenemos 2. Eso me da 44. Las unidades son gramos por mol, por el momento nos dejamos así, ¿sí? Gramo por mol es lo que pesa el dióxido de carbono. 44, es el peso molecular. Entonces, yo sé que tenía 2 molar, para pasarlo a gramo por litro necesito multiplicarlo por el peso molecular, ¿sí? ¿Por qué multiplicado? Porque va a la inversa del otro. ¿Cuánto es el peso molecular? 44. Entonces, si yo hago 2 molar por 44, que es el peso molecular, me va a dar 88, que es 88, ¿qué unidades? Gramo por litro, ¿sí? Entonces acá tenían molar, lo multiplican por el peso molecular y les da 88 gramos por litro, que es una nueva concentración. O sea, nueva concentración no, es la misma concentración expresada de distinta manera. Es como hoy que veíamos, bueno, tenés la misma cantidad, vos la podés expresar en moles o la podés expresar en gramos. Acá lo mismo. Este valor es exactamente lo mismo que esto, solo que acá está en molaridad, o en molar, y acá está en gramo por litro, ¿sí? Ahora, este gramo por litro también lo podemos llegar a pasar a miligramo por litro. ¿Cómo? 88 gramos por litro por 1000, porque de acá para acá es por 1000, entonces 88 por 1000, uy, qué cuenta boluda, 88.000, ¿sí? 88.000 ¿qué unidad? Miligramo por litro. De vuelta, es lo mismo, solo que acá yo lo expreso como gramo por litro y acá lo expreso como miligramo por litro. Pero las tres significan lo mismo, ¿sí? O sea, la misma cantidad de soluto con respecto a la solución. Expresada, obviamente, distinto número porque está en distinta concentración. Ahora, si yo quiero pasar, o lo quiero obtener en porcentaje masa-volumen, lo paso de gramo por litro a masa-volumen, o si a vos te dieron este valor, primero lo pasás a gramo por litro y después a masa-volumen, ¿sí? Teníamos 88 gramos por litro, para pasarlo a porcentaje masa-volumen, lo dividimos por 10. Para abajo era por 10, para arriba es dividido 10. Entonces, 88 dividido 10 te da 8,8, vamos a ponerlo acá, 8,8 masa, porcentaje, perdón, masa-volumen. ¿Sí? Y ahora, esto es lo mismo que estas concentraciones, solo que expresado en otra unidad, en otro tipo de concentración. Y si lo queremos pasar a porcentaje masa-masa, lo tienen que dividir por la densidad. Este símbolo significa densidad. No sé cuál es la densidad del dióxido de carbono, vamos a suponer, este dato siempre se los tienen que dar, la densidad se los tienen que dar, ¿sí? El peso molecular no, ustedes lo pueden calcular porque ya saben y se evalúa, pero la densidad se las tienen que dar.
Vamos a suponer que la densidad es 1,15 por 10 a la... No, por 10 no. Perdón. 1,15 gramos por mililitro. Este es, por ejemplo, el valor de la densidad del dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen 8,8 porcentaje masa-volumen, lo quieren pasar a masa-masa, 8,8 porcentaje masa-masa, dividido, porque va en sentido contrario, dividido la densidad, o sea, dividido 1,15. Y eso te da 7,65 porcentaje masa-masa. Y así calculamos, a partir de un valor pueden calcular todo el resto de las concentraciones. A veces capaz te piden de 2 molar solamente obtener gramo por litro, ¿sí? Acá hicimos como el ejercicio de pasarlo a todos. Pero eso es pasaje de unidades, ¿sí? O pasaje de tipos de concentración en este caso. ¿Quedó un poco más claro eso? Yo ahí mandé en el chat un ejercicio que no me salió, eh, donde una de las opciones era cómo saber el soluto. Bueno, Me da esa sustancia y la de esas 3 concentraciones. tenés cloruro de magnesio, te da el peso molecular, no lo tenés que calcular, acá te da el peso molecular, cuyas concentraciones son masa-volumen. Bien, ¿y qué tenés que sacar acá? Porque acá te da solamente datos, o sea, no te pregunta nada y eso. Que de hecho, las 3 concentraciones, o sea, estas 3 no pueden ser porque nunca te va a dar en las 3 el mismo número, ¿sí? No sé si tiene que ser Está perfecto. correcta o algo. No, mi duda era que, por ejemplo, una de las respuestas era que el soluto Ujú, era esa sustancia que puse en el chat, ¿no? sí, el cloruro de magnesio. Pero claro, yo cómo sé eso, que el soluto es esa sustancia. Siempre el soluto, siempre la sustancia que a vos te dan, ese es el soluto. Siempre. Ah, Después, ¿por qué? Porque vos tenés soluto más solvente, te da solución, ¿sí? sí. La solución es la mezcla de los dos. Ahora, el solvente, por lo general, y más en el caso de ustedes, por lo general siempre va a ser agua, ¿sí? Entonces, ese es el solvente, agua. Entonces, cualquier sustancia que vos disuelvas en agua, te va a dar una solución, por ejemplo, acá que tenés, este es el soluto, es cloruro de magnesio, que si vos lo disolvés en agua, ¿qué vas a obtener? Una solución de cloruro de magnesio acuosa, poner, o una solución acuosa de cloruro de magnesio, ¿sí? Pero siempre, o en el 99% de los casos que a vos te den el compuesto, ese es el soluto, ¿sí?
Genial, gracias. De nada. Bueno, ¿tienen alguna duda más? Pues, si no, si les parece, esto ya vamos cerrando. Espero 2 minutos, 3, por si a alguno le surge una duda, si no, ya terminaríamos por hoy, ¿sí? Esto lo van a subir al Moodle, ¿no? Sí, supongo que en un ratito. Bueno, un rato. Genial. Hola Luciana, ¿cómo estás? Hola, Ahí está. Hola. ¿me Sí. escuchas? Te hago una consulta. Quería, porque nunca pude resolver y no entendí bien del trabajo en el 3, el TP3. O sea, no sé si me entendí. Ok, El 3 del trabajo 3. bien. Para que lo busco. Que sería lo de teoría, ácido, base y pH. Bien. 1, 2, 3. ¿Este? Ah, ácido base me dijiste. Ese, pero el 3. ¿Este 3? Porque hay varias. Ese es. Bueno. Preguntarte, porque Sí. acá sale la K
y la A, y después sale la K y la B, y tampoco entiendo esa parte. Bueno, vos acá tenés 3, 4 situaciones, ¿sí? Y te dan, por ejemplo, en el primero te dan ácido clorhídrico y ácido acético, ¿sí? Y te dan de cada uno la fórmula y las constantes ácidas. ¿Qué es Ka y qué es Kb? Son constantes de equilibrio, ¿sí? Si te dice Ka es porque es una constante de un ácido, y si te dice Kb es porque es una constante de una base, como en el caso del 4, por ejemplo. Ah, bueno. Es lo mismo, o sea, es lo mismo, solamente que si estás hablando de un ácido se dice Ka, y si estás hablando de una base se dice Kb. Y si vos estás hablando de una reacción química, donde tenés distintas, no sé, distintas sustancias o compuestos moleculares, se va a llamar constante de equilibrio, ¿sí? Pero es una constante de equilibrio como ustedes la venían viendo. ¿Dónde? Bueno. Vos tenés, en toda constante de equilibrio tenés la Ka, Kb o la constante, con su valor, tiene un propio valor, fíjate que acá te lo dan, y Claro. donde se expresan. Acá los productos, las concentraciones de los productos, bueno, ahí dice productos, dividido la concentración de los reactivos, ¿sí? Y a su vez cada una de ellas está expresado a, elevado a coeficiente estequiométrico, que es la cantidad de moles que vos tenés de cada uno. Por el momento ustedes no lo van a ver eso, ¿sí? No lo van a plantear. Bueno. Entonces, ¿qué te dice? Plantear la reacción de ionización o disociación según corresponde en cada caso, plantear la expresión de su constante. Fíjate la K. Acá la K es la constante de equilibrio. Esta K, Sí. K, KB, K de equilibrio, cualquier K, en aquellos casos que correspondan. ¿Por qué te dicen aquellos casos que correspondan? Porque la constante de equilibrio, si te acordás, solamente se puede expresar en reacciones que son reversibles. Muy bien, que tienen equilibrio, ¿sí? Sí. Aquellas reacciones reversibles que están en equilibrio es cuando la constante es menor a 1, ¿sí? Entonces, fíjate que acá, sí, en el ácido clorhídrico te dice que la constante ácida es mayor a 1. Y acá te dice que que sea mayor a 1 significa que es irreversible, que no tiene equilibrio. Y la K menor a 1, como es en este caso, te dice que es una reacción reversible y que sí hay equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿Por qué menor a 1 ahí? sí. ¿Por qué es menor a 1 ahí? Ese es el valor que te da. Es un valor que está predeterminado en tabla, ¿sí? ¿El 1,8? Ah, ¿por qué me preguntás? Sí, porque es por 10 a la menos 5. Eso no te hace. Ah, Que esté algo por 10 a la menos 5 significa que vos tenés 5 lugares después de la coma. claro, Vos, sí, sí. ya tenemos acá el 1, ¿sí? Este valor sería 0,00003, 0, 4 ceros y el 1, que ya tiene la coma acá, notación científica, 18, ¿sí? Claro, sí, sí. Es este valor, ¿sí? Es menor a 1. Bueno, Bien. está bueno. Bien, entonces en el A te dice, plantea la reacción de ionización o disociación. ¿Qué es eso? Es cómo se separa, en iones podemos llegar a decir, en presencia de agua, estas moléculas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos ácido clorhídrico, que es el primero, en presencia de agua. ¿Cómo se va a separar? Ahí en negrita ustedes tienen marcada la sustancia, o el elemento, o el ion, que se va a separar, ¿sí? Que ustedes quieren separar. Entonces, en este caso, ¿qué van a separar? En presencia de agua, el hidrógeno, este es positivo, más el cloro, ¿sí? Negativo. Y ahí terminó la reacción de ionización, de disociación, perdón, del ácido clorhídrico, ¿sí? Ahora, para el otro, que es el ácido acético, que es CH3COOH, también presente en agua. ¿Cómo se va a, en este caso, ionizar? En todo este compuesto, que te termina quedando el ion acético,
perdón, el ion acetato más el protón. En negrita te muestra lo que vos tenés que separar, ¿sí? Entonces, lo que tenés que separar, o en este caso la propiedad que le da de ácido o de base. Acá lo que se separa es el protón, por un lado, que por eso es un ácido, siempre los ácidos liberan protones o hidrogeniones. Perdón, acá esta sustancia, el H+, en presencia de agua, es lo mismo que decir, H3,0, ¿sí? Que es un hidrogenio. Este H3 es oxígeno, es lo mismo que decir el protón, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, en esta de abajo, ¿qué se va a separar? El hidrógeno de todo el resto, que es CH3, COOH. CH3COO, perdón, H. CH3COO, que es el ion acetato, ¿sí? Así se ionizan y así se disocian, mejor dicho. ¿Qué? Detalle a tener en cuenta. Como el ácido acético tiene una constante ácida menor a 1, es una reacción reversible que tiene equilibrio. Entonces acá es una doble flecha. ¿Sí? En la anterior no, porque es un electrolito que es que participa en una reacción irreversible. ¿Sí? Esa es la primera parte. Sí. Se plantea digamos, la separación se plantea como cuando hacemos la expresión del equilibrio también. No sé cómo es preguntar. Sí, o sea, no, acá porque te lo pide, o sea, vos tenés que plantear la En reacción. algunos ejercicios nos había hecho hacerlo antes el profe. Claro. No sé, la verdad, eso por ahí es lo que pide cada profe, ¿sí? Pero este primer paso, esto que está acá, es plantear la reacción de ionización y disociación. Nada más. Ahora vamos a plantear la expresión de la constante de equilibrio, según corresponda, como dije recién. En el único que corresponde es en el ácido acético, porque es una reacción reversible, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la constante de equilibrio del ácido acético? Como cualquier constante de equilibrio. La K, en este caso la Ka, que tenemos el valor, así que si quieren lo podemos poner, su Ka es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Esa es la constante de Ka, de equilibrio. Es igual a ¿qué? A la concentración de productos. Para plantear la constante de equilibrio es verdad, la tenés que plantear. Tenés que plantear la reacción. ¿Sí? Solamente para cuando tengas constante de equilibrio. ¿Para qué? Podés plantearlo o no, o sea, si vos te das cuenta sola no la planteás, pero por lo general uno lo plantea porque no sabe qué es lo que obtiene. ¿Qué va? La concentración de los productos. ¿Cuál es la concentración de los productos en el ácido acético? La concentración de protones o de hidrogeniones, que es lo mismo, por la concentración de el ion acetato, que es el otro producto, que es CH3COO. ¿Sí? Dos productos. Bueno, acá siempre se multiplican por los productos que vos tengas, dividido, ¿qué cosa? La concentración de los reactivos. ¿Qué reactivo tenemos? CH3, la concentración de CH3 de ácido acético, CH3COOH, que es el ácido acético. ¿Por qué? Por la concentración del otro reactivo, que es el agua. Pero si ustedes se acuerdan, el agua, que es líquida, ¿sí? Está en sustancia, en solución líquida, el resto está en solución acuosa. ¿Por qué? Porque está en presencia de agua. Pero el agua en sí es líquida. Entonces, los líquidos y los sólidos, si se acuerdan, no se incluyen. Entonces, el agua no la vamos a incluir. ¿Sí? Y así te queda expresada la constante de equilibrio. Ahí terminó el ejercicio A. Bueno, y otra consulta, te hago, ¿cómo yo me doy cuenta, bien que, o capaz que lo dijiste y no te entendí, Sí. de si la reacción es de ionización o disociación? Bien, bueno, en este caso, creo que hay, a ver, no sé si tenía anotado, una manera de identificarla. Sí, acá lo ¿Puede tengo. ser por los compuestos iónicos y covalentes? Sí.
es, la disociación ocurre en compuestos iónicos, como por ejemplo el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico no es iónico. Eso depende. La definición sí, o sea, la disociación se produce en compuestos iónicos y la ionización en compuestos covalentes, ¿sí? Que siempre van a estar disueltos en agua. Ahora, no vas a tener que indicar, porque yo a veces también me olvido, cuál es de ionización y cuál es de disociación. Por eso te pone, dependiendo, ionización o disociación. Incluso a veces en el día a día lo dice como si fuera la misma palabra, así que en eso no te preocupes, no vas a tener que identificar cuál es cada uno, ¿sí? Ah, bueno. Pero sí, o sea, tener presente de que si te dicen reacción de ionización o de disociación, tenés que plantear esta reacción, ¿sí? Bueno, listo. Genial, gracias. Bien. Bueno, el resto lo querés que lo sigamos viendo, el B, C y D, ¿o era esa tu duda? Dale, si me puedes terminar de explicar el C, genial. Dale. El B te dice, ¿cuál estará más disociado o ionizado? Justifica tu respuesta en base a la K, a la constante, ¿sí? ¿Cuál va a estar más? Fíjate que en todo momento te dice disociado o ionizado, es como que vamos a decir como que es exactamente lo mismo, ¿sí? Es esta reacción. Entonces, ¿cuál va a estar más disociado o ionizado? ¿De qué depende eso? De la constante de equilibrio. Por eso te dice vos, que te dice acá, que vos tenés que mirar la constante de equilibrio, ¿sí? No sé si te acordás, lo han visto en el teórico también, que a mayor valor de constante de equilibrio, o de esa constante que te dan, mayor va a ser la disociación o ionización, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estos dos, la del ácido clorhídrico o la del ácido acético, cuál es la mayor, la más grande? Por la K. Ay, pará. El hidrógeno sería. Los tengo que separar, ¿o no? Sí, eso para hacer la reacción, pero acá en este caso solamente vamos a mirar el número de la constante. Ah, entonces es mayor a 1, sería así, sería. Claro, esta que es mayor a 1 y esta constante que, por notación científica, nos queda todo este numerito, ¿sí? Entonces, vos tenés que mirar cuál es la más grande. Acá no te da un valor, te da que es mayor a 1. Más grande la primera. Claro, pero bueno, podemos ver que el primero es más grande que el segundo. Entonces, como el primero, que es el ácido clorhídrico, tiene una constante ácida mayor a la constante ácida del ácido acético, decimos que el que va a estar más disociado va a ser el ácido clorhídrico, ¿sí? Claro, eso. Sí. Y es exactamente lo Ah, mismo que el D. En el D te dice, identifica cuál es el más fuerte. Siempre el que está más disociado o más ionizado, y por ende, el que tiene mayor valor de la constante, la K, va a ser el más fuerte. ¿Sí? Es como que se responden juntos. El B y el D, el más fuerte es el de mayor constante. entonces el de hidróxido de sodio también va a ser más fuerte Em, que el claro, amonio. en el 2, sí. Ok. Bueno, y en el medio, en el pH es lo mismo también. Y en el pH, en el C, te dice, acá vos no, o sea, no te pide un valor exacto de pH porque no te da datos, no lo podés calcular. Pero te Pero con dice, la K sí. exacto, no, con la K no, acá no miramos la K. Acá ¿qué vamos a mirar? ¿Qué medio? Si es ácido básico neutro, eso lo vemos de la fórmula. Fíjate, de la ionización y disociación vemos en la fórmula. Si libera hidrógenos, o sea, si del lado de los productos vos tenés hidrógeno, va a ser ácido. Y si libera OH, ¿sí? Va a ser básico. Ah, eso lo dijo el profe que si había un protón era ácido, me parece, y si era oxidrilo era base. Eso. Ah, listo, bueno. Listo. Y si no tenés ninguno de los dos, va a ser neutro. ¿Sí? Pero bueno, Ah, ok. siempre vas a Listo. tener alguno. Bueno, gracias. De nada.
Bueno, quedan 10 minutos de clase. No sé si tienen alguna duda más. O ya estarían. Yo estoy acá igual, pero digo, si no tienen ninguna duda más. Yo creo que ya te puedo retirar. No hay problema. También minutos, igual además. Ahí está. Bueno, entonces, nada, esto terminamos.